vamos a preparar nuestro corazón a este mensaje dentro de la serie Gracia 24/7. Y yo quisiera que leyeran conmigo una frase muy bonita que yo recibí hace muchos años. Yo tenía 19 años y me invitaron a una iglesia, y como un regalo por haber asistido, me dieron un cuadrito, un cuadro para poner en la pared. Y en ese cuadrito estaba una cuerda y un gatito agarrado de la cuerda con una cara de espanto, porque si se soltaba de la cuerda al suelo, ¿no? Una foto muy bonita de un gatito así como con una cara de desesperación. Y debajo venía esta frase que se conservó en mi corazón desde entonces. Fíjense cuántos años. La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. No es un texto bíblico, pero es una frase muy cierta. A ver, repítanla. La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Porque estarán de acuerdo conmigo que hay otros momentos de la vida que son muy difíciles, pero donde podemos tomarnos de algo o de alguien, ¿no? Todavía tenemos fuerzas y decimos, no, con la ayuda de Dios, pero mire, pastor, yo estoy fuerte y voy a trabajar, bendito sea Dios, que todavía podemos tomarnos de las fuerzas. A veces, la verdad, fuimos bendecidos económicamente y decimos, mire, pastor, con la ayuda de Dios y un guardadito que tengo, ¿no es cierto? Con eso voy a salir adelante, pastor. Gracias a Dios el Señor me dio mucho trabajo y pues fui guardando, pastor, y ahí tengo. Así que no estoy tan angustiado. A veces nosotros, aún en problemas de salud, decimos, con la ayuda de Dios, y mire, pastor, ya me dieron un diagnóstico mejor. Ya me dijeron que parece que esta enfermedad no ha avanzado. Así que tomado de la mano de Dios y con toda la ayuda, el apoyo médico que estoy teniendo, voy a salir adelante. Pero hay otras circunstancias de la vida, otros momentos en los que, como el gatito, o te tomas de Dios o te vas a ir al suelo. Muchas veces no alcanzamos a ver eso. Vemos nuestro matrimonio y decimos, pues como todos. A mí me gusta oír eso siempre. ¿Y cómo están? Pues como todos, con sus problemas, altas y bajas, ¿no? ¿No es así la expresión? Pero es porque a veces no dimensionamos que puede estar viniendo una situación terminal, o sea, un rompimiento tremendo, o en la vida de un hijo. No dimensionamos. Vemos, pues sí, algunos problemitas en este joven, en esta jovencita, pero no dimensionamos lo que puede estar pasando. Por varias causas. Primera, pues porque no contamos con los elementos como para ser expertos, pero también por el gran amor que tenemos y por el miedo de enfrentar la realidad. Y no nos damos cuenta de que tal vez ahora es Dios lo único que nos sostiene. Que realmente estamos, fíjense, tocando fondo, así decíamos hace años. Tocando fondo. Me gusta cómo le vamos buscando nombres elegantes a las cosas, ¿no? Como humanidad. Porque antes decíamos, ya estoy tocando fondo. Ahora, ¿saben cómo se dice? Estoy en un punto de inflexión. Ah, caray. Al nopal le salieron tunas. Cuando yo oigo eso digo, lo que es que traigan maíz de importación. Mira nomás, punto de inflexión. Ah, caray, qué elegante suena. Pero llámale como quieras. Estás en el hoyo y cavando. ¿Sí? O sea,
estás tocando fondo. Estás, decimos en el coaching, en un quiebre. También es elegante, ¿no? Estás en un quiebre. Llámale como sea, pero ¿qué es lo importante? Que tú lo veas, que no te engañes. Ustedes saben que cuando una persona tiene una enfermedad grave, muchas veces, pues es comprensible, busca buenas noticias, aunque sean mentiras. Como dice la alabanza de Jesús Adrián, miénteme más, que me hace tu maldad feliz, ¿no? Ah, no, no es de Jesús Adrián, discúlpenme. No, se me fue, esa no es de Jesús Adrián. Bueno, pero a veces así decimos, queremos mentirnos, queremos engañarnos, pero ¿dónde estamos? ¿Recuerdan el domingo pasado? Hablábamos de Pedro, el gran apóstol Pedro. Pero platicábamos de un día en que él tenía una idea de sí mismo que no correspondía a la realidad. Porque el Señor le dijo, es San Lucas 22, pero el Señor le dijo, Pedro, Satanás mismo te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, le estaba diciendo, estás a punto de un punto de inflexión, ¿no? Para decirlo elegante, o estás, pero en serio, como canica, rodeando ya el hoyo. ¿Todavía hay canicas? Ya no veo a niños. El otro día vi uno, pero con una aplicación en iPhone, jugando canicas, pero digitales, ¿no? Bueno, en las canicas, acercarse al hoyo era la clave, ¿no? Y ahí pues acababa todo. Del mismo modo, nosotros podemos estar así. Pedro estaba así, pero no se veía. Hace 12 años, yo estaba aquí, bueno, 1,30 m para allá, con 50 años, ya sacaron mi edad. Sé que dicen, no puede ser, ¿no? Bueno, pero así, acababa de cumplir 50 años, tenía 4 días de haber cumplido 50 años. Y yo estaba, según yo, rebosante de salud. Tanto que ese día tuve una conferencia 8 de la mañana, luego el curso para la iglesia 11 de la mañana, y luego tenía una 2 de la tarde en la Universidad del Valle de México. 600 personas se quedaron esperando. ¿Saben por qué? Porque este hombre de 50 años, que gozaba de plena salud, allí cayó. Iba a decir cuán largo es, pero realmente no, ¿verdad? Cayó cuán chaparro es, con un síncope cardíaco. Y solo por la gracia de Dios estoy aquí. Cuando llegué al hospital, que ya recobré el sentido, el doctor Jaime Gutiérrez, un gran neurólogo, lasallista también, me dijo, pero no puede ser, o sea, casi un niño. Digo, llegan algunos caballeros que están aquí con eso, pues ya dicen qué bueno que llegó, porque andaba en peligro población vulnerable, ¿no? Pero un chamaco me decía, casi un niño. No, no es cierto. Pero ahí me fui enterando de lo que yo vivía, solo que no lo sabía. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol Pedro, yo les contaba, cuando el Señor le dijo, Satanás te va a zarandear como a trigo, el apóstol Pedro no dijo, Señor bendito, protégeme, Señor, que tu gloria esté conmigo, Señor, que tu gracia me sostenga. No hizo eso. ¿Saben qué dijo? Señor, no te preocupes, yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir contigo. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Tranquilo, O sea, chécame, vean mis bíceps. Bueno, donde deberían estar, ¿verdad? Tranquilo. No, Señor. Bueno, mira, sí, para otros, como aquí los caballeros presentes, que sí se ven pecadorzones, pues sí ayúdanos, ¿verdad? Pero yo estoy fuerte,
¿qué le dijo el Señor? Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Saben qué le estaba diciendo? Pedro, qué tristeza por ti, que tu matrimonio se está destruyendo, derrumbando, y tú no lo ves, que tus hijos están a punto de una situación grave en su vida y tú no lo ves, que tu salud está colapsando y tú no la ves, que tu vida se está derrumbando y no lo ves. Eso quiso decir al decirle, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Bueno, pero ahora quiero que vean la hoja de mensaje de hoy. Y quiero que vean la primera fotografía que les puse allí. Para quienes están en casa, bueno, les envié la hoja de mensaje con todo y fotografías. Y si tú que estás viendo la transmisión dices, ¿y yo qué? No tengo. Aquí mismo pon un comentario. Favor de enviarme cada semana la hoja de mensaje y sin ningún costo te enviamos en formato electrónico la hoja de mensaje. Bueno, a mí me encanta esa fotografía donde está una estatua del apóstol Pedro. Y no es una estatua que está aquí sobre Paseo de la Reforma o Calzada de los Misterios. Está frente a la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Saben por qué me gusta? Primero porque Dios en su gracia me ha dado el privilegio de estar allí. Y me acerqué a esa estatua específicamente. Les voy a decir para qué. No para admirar al apóstol Pedro, sino para decir, cuánta misericordia tuviste, Señor bendito, de un hombre que como yo no merecía nada. ¿Por qué? Porque esa estatua, naturalmente, pues pone a Pedro victorioso, grande, pero sí, ¿saben por qué fue victorioso? Porque la gracia de Dios estuvo con él. ¿Saben por qué fue fuerte? Porque la gracia de Dios estuvo con él. Y debajo de esa estatua debería decir, al pie de la estatua, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Las palabras del apóstol San Pablo. Porque Pedro llegó a ser un gran apóstol, un gran siervo de Dios. Pero esto fue gracias a que Pedro fue levantado por la gracia bendita del Señor. En verdad, él llegó a un punto de inflexión. Él llegó a un punto de quiebre. Él llegó a un punto de fracaso cuando él negó a Jesús. Quiero que lean conmigo en San Juan 21, versículos 2 en adelante. Vamos a leer juntos, dice la palabra. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ahora les doy el ambiente, les doy el contexto, la circunstancia de lo que estaba pasando. Pedro había negado a Jesús. Yo sé que esto nos parece lo más vergonzoso, lo más ingrato, lo más injusto del mundo. Pedro había negado no solamente a su Señor, a su rabí, a su maestro. Pedro había negado a su amigo. Pedro había negado al único que había creído en él. Pedro había negado al único que había sido fiel con él. Y yo sé que la humanidad entera, desde hace 2000 años, siempre escucha esta historia diciendo, ¿cómo pudo Pedro llegar a tal miseria?
¿Cómo pudo Pedro llegar a tal maldad, a tal ingratitud? Pero esa es la condición también de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, comenzando por mí. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque de otra forma, pero también hemos sido ingratos con el único que ha permanecido fiel con nosotros. Yo recuerdo cuando era un niño que nos íbamos a dormir sin cenar, porque cuando se podía, mi mamá hacía una tortilla a mano. Hagan de cuenta la milparreal que ustedes compran, pero ella la hacía a mano, con sus manos, gordita quedaba, Ya ven por qué estoy así. Gordita. Y nos hacía un taquito, eso y un pocillito de té de hojas de naranja. Pero había noches en que no había nada. Y nosotros nos íbamos a dormir sin cenar, sin tomar nada, ni siquiera el pocillito de té. Mi mamá lloraba, nos abrazaba y nos decía: vete a acostar, la Virgen te va a dar de cenar. Y yo me acuerdo que de niño, a fin de cuentas, curioso desde chiquito, yo no me quería dormir, porque yo quería verlo. Nunca lo vi. Hoy sé que el Señor, en su misericordia, llegó cada noche y nos dio de cenar. De los 13 a los 19 años, 13 a 19, comencé a hacer cosas muy vergonzosas, autodestructivas, a consumir cosas que para mí ahora solo son el eco de un jovencito que quería acabar con su vida. Y con todo y eso, a los 19 años, el Señor me alcanzó por su misericordia, por su gracia. Aunque yo, igual que Pedro, igual que ustedes, Petritas, igual que ustedes, Pedros, no les digo perico porque se les vaya a antojar, igual que ustedes, Pedros y Petras aquí presentes, igual yo había deshonrado a Dios. Y lo primero que viene a tu mente cuando haces eso es: ya no merezco nada. Y en efecto, no merecemos nada. Pero qué bueno que la gracia de Dios no demanda que lo merezcamos. Porque si demandara que lo mereciéramos, díganme quién estaría predicando aquí. ¿Quién podría subir a dirigir la alabanza? ¿Quién podría pararse aquí a compartir la palabra de Dios? ¿Quién de nosotros podría entrar? Y como los hombres y las mujeres llegaron a esa convicción, en lugar de tomarse de la gracia de Dios, prefirieron mentir, y la religión se convirtió en un circo, el gran circo, donde los que pasan al frente son iguales o peores de los que son juzgados en las sillas, en las bancas. Pero es una comedia, es una farsa. Y los que pasan a las bancas, a las sillas, no buscan la gracia de Dios, sino fingir y aparentar. Lo triste de esta comedia que se llama religión es que perdemos la gran oportunidad. ¿Saben cuál? La oportunidad de verdaderamente ser bendecidos por Dios. El apóstol Pedro, léanlo,
estaba junto con Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y de pronto les dijo a todos: voy a pescar. Noten que no dijo: vamos a pescar, como si fuera un plan bonito, ¿no? Oigan, ¿y si vamos a pescar? No, él dijo: voy a pescar, voy yo solo. Lo primero que hacemos al vivir la conciencia de pecado, lo primero que hacemos al vivir conciencia de nuestra vida es aislarnos. Yo me subía a las azoteas de ahí de la colonia. Me gustaba mucho estar solo en esas azoteas con 15, 16 años, solo. Porque te vas llenando de vergüenza en tu propia vida, te vas llenando de resentimiento con los demás, vas sintiendo que ya no cabes en ninguna parte. Y Pedro dijo: voy a pescar. Lo bueno fue que los demás, ¿qué le dijeron? Sigan leyendo. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Pero quiero que piensen en una cosa. Si yo voy a, por ejemplo, a pescar, bueno, ¿a dónde iría? Al lago Ontario o al lago Chippewa en Wisconsin. ¿Ustedes? Al lago de Chapala. Desde ahí se ve Chapala la gente. Bueno, entonces cada quien sus lagos, nunca hay que andar mezclando. Pero si yo fuera a pescar y les digo: hermanos, ¿qué creen? Que estuve toda la noche pescando y no pesqué nada. Sería lo más normal. ¿Por qué? Porque no sé pescar. Pero estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan, estamos hablando de pescadores que desde niños fueron pescadores. Es como si yo me cayera de un caballo. ¿No lo entiendes? ¿Sí o no? ¿No lo entiendes? O sea, un vaquero, ¿cómo se va a caer de un caballo? Bueno, igual el apóstol Pedro no pescó nada. ¿Saben por qué? Porque separados del Señor nada podremos hacer. Separados de Dios nada podremos hacer. Solo que hay un problema. Como tenemos la conciencia de pecado, como tenemos la conciencia de lo que estamos viviendo, sentimos que esa mano que nos tiende el Señor, no somos dignos de tomarla. ¿Qué dijo el apóstol Pedro un día? Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué estaba diciendo? No soy digno de tomar tu mano. Y entonces hacemos el juicio de nosotros mismos. Ya no merezco nada. Sin darnos cuenta que en efecto no lo merecemos. Pero el Señor sigue allí, frente a nosotros, con su gracia, con su misericordia. Ellos no pescaron nada. Increíble, ¿no? Pescadores de gran experiencia y no pescaron nada. Dice, cuando ya iba amaneciendo, quiere decir que pasaron toda la noche, ¿no? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Creo que ese es el gran problema que hemos vivido y creo que es el gran problema a la que la religión ha contribuido, a no saber quién es Jesús. Algunos de nosotros crecimos con una imagen de un Dios castigador, cruel, justiciero, como me decía un amigo hace unos días, confirmando por el Espíritu Santo este mensaje. Me decía, un joven de 40 años, ¿todavía es un joven de los de 40? 38, ¿sí? ¿Son jóvenes? Perfecto, está bien. Entonces, me decía este joven, para mí Dios
era una escopeta frente a mí. Eso no lo voy a olvidar. Dios era una escopeta. Dios era un juez implacable, listo para castigar la maldad. Aquí dice la palabra, ellos no sabían que era Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? En esta pandemia debemos tener claro que debemos tomarnos de la gracia y la misericordia del Señor. Cuando la pandemia comenzó, como les decía el domingo pasado, el gobierno federal instó y luego obligó a que las iglesias cerráramos. En obediencia a nuestras autoridades así lo hicimos. Hoy el gobierno federal nos hace saber que no se suspenderán las actividades económicas. ¿Saben qué significa? Significa que el país ya no soportaría otro confinamiento. Y significa que entonces nosotros vamos a tener que ir tomados de la mano del Señor paso a paso. Y si tú me dices, pastor, es que ahí está mi problema. Mire, mi mano está muy sucia. La mano de Dios es bendita y santa. ¿Sí? Eso dice el Señor. Él habita en lo alto, en lo sublime, pero también habita con el humilde, con el quebrantado de corazón. Nosotros no merecemos tomar su mano. Por supuesto que nuestra mano está sucia y la de él es santa y bendita. Pero Él nos sigue estirando su mano con amor y con misericordia. Y nosotros debemos estirar nuestra mano, como el domingo pasado vimos que hizo Ana. Ana tenía amargura de alma, ¿se acuerdan? Tenía su corazón sucio y sin embargo lloró abundantemente. Y eso agradó a Dios, su humildad. Nosotros necesitamos darnos cuenta que sin el Señor no vamos a poder caminar. Porque es el Señor el que nos va a proteger, es el Señor el que nos va a guardar, es su gracia la que nos va a bendecir, es su gracia la que nos va a cubrir, como vamos a ver aquí. Ellos no sabían que era Jesús. El Señor les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? A mí me gusta ese detalle de la Biblia, ¿saben por qué? Porque es como si los hubiera visto sin dinero y les hubiera dicho, oye, ¿no tendrás que me prestes 500 pesos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos en el lenguaje coloquial en México? Ni la burla perdonas. ¿No decimos así? Ay, mírame. El Señor les dijo, ¿tienen algo de comer? Han de haber tenido una gran pesca. ¿Podrían invitarme uno de sus peces? ¿Qué respondieron ellos? No. O sea, el Señor les estaba diciendo, no tienen ni para comer. ¿Por qué quería el Señor subrayar esa condición? ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. El orgullo puede ser el gran obstáculo de la bendición de Dios. El orgullo puede hacer que tú estés en una condición en verdad dolorosa y sin embargo te mantengas erguido. Una de las historias que más me impacta de orgullo fue la que vivió Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata fue un general del ejército romano. Él luchó contra los ejércitos de Constantino porque Constantino quería que el cristianismo fuera religión oficial del imperio. Y Juliano el Apóstata, por eso le decían así, levantó su espada y dijo, no permitiremos que el cristianismo sea la religión de Roma.
y se fue a enfrentar a los ejércitos. Él decía que Jesús nunca lo iba a vencer. Él decía, por eso le llamaban el apóstata, él gritaba a sus ejércitos: peleemos contra Jesús, peleemos contra esa doctrina. En una batalla finalmente fue alcanzado por una espada. La historia registra el momento en que Juliano, con la espada cruzando su cuerpo, cayó pesadamente. ¿Y saben cuáles fueron sus últimas palabras? Me venciste, Nazareno. Fueron sus últimas palabras. Me venciste, Nazareno. En otras palabras, ¿hasta qué momento doblegó su orgullo? Hasta el momento de la muerte. ¿Saben a cuántas personas en mis años de pastor Dios me ha permitido ver en la muerte, por fin doblegando su orgullo, por fin diciendo: pastor, quiero hacer una oración para recibir a Jesucristo? Pastor, quiero que ore por mí para que Dios tenga de mí misericordia. ¿Y saben cuánto dolor se siente? ¿Cuánta frustración de decir: ¿por qué esto que estás haciendo en este momento no lo hiciste hace 20, 10, 5 años? ¿Cuánta bendición te perdiste? Y solo por una cosa: el orgullo. Por eso el Señor les dijo: ¿tienen algo de comer? Era como llevarlos a una conciencia. No tenían nada. Pero hay personas que pueden estar en esa condición dolorosa y sin embargo aferrándose, sin embargo enorgulleciéndose, endureciéndose. ¿Hasta cuándo? ¿Qué necesitamos para doblegar ese orgullo? ¿Ver a un hijo en la cárcel? ¿Ver a un hijo sepultado por consumo de drogas? ¿Qué necesitamos para doblegar el orgullo? El orgullo nos acompaña a veces tanto. Por eso el Señor dijo: ¿tienen algo de comer? Porque Él no quería que regresaran de esa noche de fracaso diciendo: bueno, pues nos tocó una mala noche, ¿no? Pero pues a cualquiera le pasa, ¿sí o no? Hasta hacemos así, ¿sí o no? O sea, hay mala racha, ni modo, no. Y en lugar de decir: ¿por qué nos pasó? ¿Qué está pasando? Algo está pasando, algo no está bien. La palabra de Dios dice que habrá voz de júbilo y salvación en las casas de los hijos de Dios. Y si eso no está pasando, nosotros deberíamos venir con verdad y decirle: Señor, clamo a ti. Pero en automático comenzamos a engañarnos. Jesús quería poner el dedo en la llaga. ¿Tienen algo de comer? Ellos dijeron: no. Entonces les dijo el Señor: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Saben qué les estaba mostrando el Señor? La bendición de Dios estaba al ladito. Bueno, si a mí me pasa, pues no es extraño. Soy vaquero, no pescador, ¿verdad? Entonces es natural que yo diga: ay, perdón, tan simple que estaba. Hace unos días tuvimos un problema de luz aquí en nuestra iglesia, de energía eléctrica. Y me dio mucha pena cuando llegó el técnico y anduvo revisando 1000 cosas. Y de pronto me dice: ¿qué hay allí? Allí. Allí debajo de ese cuadro está la caja. Y la caja tenía una de las pastillas bajadas
Entonces se acerca, la toma, la levanta y me dice ya. Me dijo así. Bueno, es que soy psicólogo. No, sí se nota. Se nota, ¿verdad? Pues sí. Y él, en cambio, pero rápido llegó, vio, y cuando me hizo ver eso dije, ¿cuántas veces? Eso que tanto anhelamos y por lo que decimos, Señor, está al lado, está allí. La religión que nos enseña, tienes que lograr no sé cuántos niveles de crecimiento para entonces un día tú alcanzar la bendición de Dios. Dios no nos enseña eso. Nos enseña a que confiemos en Él, a que esperemos en Él, a que creamos en su palabra. Cuando el Señor les dijo, echen la red del otro lado. Miren, si el Señor les hubiera dicho, lo que pasa es que agarraron mal turno. No, o sea, tienen que venir, vénganse mañana, pero como a las 6 de la tarde. O si les hubiera dicho, no, en este lago nunca van a encontrar nada, hombre, váyanse a otro lago. Pero imagínense cuando les dijo, echen la red del otro lado. ¿No creen que era también un desafío? ¿No creen que también Pedro pudo haber dicho, discúlpame, no sé quién eres, pero soy un pescador? Por favor, ya lo hubiera echado del otro lado. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Echaron la red del otro lado y no la podían sacar de la cantidad de peces. Yo creo que en esa historia los que más estaban risa y risa hasta que ya los asaron fueron los peces. Sí, cuando ya los asaron no creo que hayan estado riéndose. Pero, no, es que los peces, imagínense viendo, acá estamos. Y los otros tratando de pescar. ¿Qué hacía falta? Alguien podría decir, pericia, pastor. Pericia para aprender. Fuerza, pastor, para aventar la red con más estilo. No, humildad para decir, Señor, lo que tú digas que haga, eso haré. Hacía falta verdad. No podemos contra la verdad nada, sino por la verdad. El problema es que la verdad espanta, la verdad nos da miedo. Decimos, no, pastor, no, mejor predique de otra manera. Mire, eso de enfrentarme a la verdad, claro, si no hubiera gracia de Dios, a mí también me daría miedo. La verdad nos llevaría ¿a qué? A una conclusión: seremos consumidos. Pero ¿qué dijo Jeremías en el libro de las Lamentaciones? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Claro que la verdad de mi vida, expuesta aquí frente a ustedes, sería el juicio de todos. Claro que mi verdad, expuesta delante de Dios, sería que Dios me consumiría. Pero está su gracia. Jesús estaba allí. Y dice la palabra, sigan leyendo, verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era el que se decía de sí mismo que Jesús amaba? Juan. ¿Quién es el que dice que Jesús le amaba en sus cartas? ¿Alguna vez han leído que Pablo dijo, Juan al que Jesús amaba? No. ¿Han leído que Pedro haya dicho Juan al que Jesús amaba? No. ¿Quién decía de sí mismo que era él al que el Señor Jesús amaba? Juan. Como yo siempre digo que soy el hijo más guapo de los que tuvo mi mamá. Ustedes dirán, pues que eso no vale, pastor, porque usted solo está diciendo, sí vale, sí vale. Si tú solo dijeras, tú solita dijeras, yo soy Mariana, a la que Dios ama, yo soy Claudia, a la que Dios ama, sí vale. ¿Por qué vale?
porque es algo que tienes que afirmar en tu corazón. Lo de guapo es broma, sinceramente. No, sí, porque a lo mejor algunos dijeron, no, pues sí. No, véanme bien, y sí, la verdad no. Entonces, lo de guapo es broma, pero lo que no es broma es que necesitamos aprender a decir, yo soy el discípulo al que Dios ama, la discípula a la que Dios ama. Y cuando alguien te diga, ¿y qué méritos hiciste? Es que eso es el amor de Dios. No hice ningún mérito. Porque el amor con méritos ya no es amor. El amor de Dios no espera méritos. Si ustedes ven en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis 1:27, dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo Dios. Así dice. No dice Dios creó al hombre y a la mujer, se esperó a ver si eran mejores que algún changuito o que un león, y depende, entonces Dios los iba a bendecir. La Biblia dice, Génesis 1:27, creó Dios al hombre y a la mujer y lo bendijo Dios. Génesis 2, dice el Señor que hizo un huerto y creó al hombre, a la mujer, y lo puso en el huerto que había formado para él. ¿El huerto fue antes o fue después? Fue antes. Dios hizo al hombre y a la mujer y lo puso en el huerto que había formado. O sea, todavía no nacía y ya le tenía un huerto. Te digo una cosa, todavía tú y yo no nacemos y Dios ya tiene una bendición. Su gracia no nos bendice cuando alcanzamos algo. Su gracia ya nos bendijo. Nuestra vida misma es la bendición de su gracia. Y si nosotros lo entendemos, entonces viviremos con paz aún en medio de esta pandemia, porque sabremos que vivimos por su gracia y que su gracia nos sostiene. Aquí dice la palabra que aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Señor. En griego, Kyrios. Es el Señor. Y sí, Jesús es Señor. Pero también Jesús es lo que no dijo Pedro, pero lo dijo con sus actos. Porque Juan dijo, es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Simón, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Saben qué dijo con eso? Sí, es el Señor, pero es mi amigo. Y aunque lo negué, Él es mi amigo. Él es mi amigo. Mi primer mensaje, cuando fui invitado a predicar la primera vez en mi vida, lo guardo porque lo hice todavía en una ficha bibliográfica. Fíjense lo que es dedicarte a estudiar. En esas tarjetitas de ficha bibliográfica, ahí escribí mi primer mensaje. Se llamó Jesús es mi amigo. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo yo no conocía de teología, no conocía de doctrinas, no conocía de palabras que después la religión me fue enseñando. Para mí, Jesús era mi amigo. Así lo veía y así quería verlo. Pero la religión te lleva a veces, parece mentira, ¿no?, a dejar de ver la verdad de Dios. Jesús era el Señor y es el Señor. Es el Señor de tu vida y de la mía. Y es el Señor que manda. Sí, pero antes es el amigo que está allí. ¿Qué es un amigo? Para mí, un amigo es quien permanece cuando todos los demás se han ido. Eso es un amigo. Un amigo es alguien que permanece cuando todos los demás se han ido. Y en el caso de Pedro, ahí estaba a la orilla su amigo. Juan dijo, es el Señor, Kyrios en griego. Pedro dijo, sí es el Señor.
pero es mi amigo, y se echó a nadar. Hizo algo contrario a la lógica. Si tú le debes 500 pesos a una de tus cuñadas, y ya ves cómo son, y de pronto están en una fiesta, tú en Santa Paz ahí, que un tamalito chiapaneco, échame otro tamalito, cafecito chiapaneco, ponle ahí quesito, están muy a gusto. Y de pronto aparece tu cuñada, te dicen, ya llegó tu cuñis. ¿Qué es lo primero que haces? Evitarla. Cuando Pedro vio que era Jesús y Pedro había negado a Jesús, en la lógica, ¿qué era lo primero que debió hacer? Evitarlo, esconderse, como Adán, cuando el Señor dijo en el Génesis, Adán, Adán. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Esa es la reacción de las obras. Nosotros hacemos eso porque sentimos que es lo digno, por lo menos ten vergüenza, agacha la cara. Y no nos está llamando Dios a sí mismo, pero sí nos llama a una fe, a una confianza plena en su gracia. Pedro dijo, es mi amigo y sé por qué está aquí, porque él quiere decirme que aunque yo me aleje de él, él nunca se alejó de mí. Conocí a un buen amigo, es un gran amigo, y me dice que su papá era alcohólico, y dice que entonces cuando salían el sábado, que es día de raya, no sé si saben lo que es eso, porque todos ustedes son de depósito electrónico, pero de día de raya, dice que iba con él y que salía muy contento el papá, pues con dinerito, y le decía, mira hijito, ahorita pasamos y compramos y llevamos a la casa, y ahí venía con la lanilla y papá y él ahí junto a su papá. Pero dice, yo ya conocía la historia. Por ahí en el camino se encontraba un amigo, otro amigo. ¿Y qué? Pues, ¿qué no te vas a echar una? ¿Una? ¿Qué? No es ninguna. ¿Dos? Bien que se sabe. Así se supieran los textos bíblicos, señorita. Pero hasta agarró vuelo. Dos, apenas la mitad de una. Entonces, bueno, entonces, así le pasaba a él. Así le pasaba. Y empezaba, y dice que entonces empezaba a tomar, y que ya borracho su papá cambiaba totalmente. Y de aquel papá bueno, amoroso, se convertía en un hombre agresivo. Y dice que le decía, lárguese de aquí, muchacho, lárguese, váyase a la casa. Y dice que él hacía como que se iba, y se quedaba en una esquina, y viendo a su papá para cuidarlo. Y dice que después se metía en una cantina, y él se quedaba afuera. Y cuando salía su papá ya totalmente alcoholizado, iba apenas que podía caminar, y él se acercaba. Y todavía el papá le decía, le dije que se largara, ¿por qué está aquí? Váyase. Pero él se acercaba para que su papá pudiera apoyarse y pudiera llegar a casa. Así es el amor de Dios. Ahí estaba Jesús. 3 veces dijo Pedro, yo no conozco a tal hombre. 3 veces. Y sin embargo, estaba nuestro Señor. Pedro nadó. Es interesante también esto que dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Si era de madrugada, ¿por qué se habría quitado la ropa? ¿Nunca les ha llamado la atención? No es meterse en la vida de la gente, ¿eh? Sí, porque también, ay pastor, pues a mí qué me interesa. No, espérenme, tampoco yo quiero meterme en chismes, pero les voy a decir que sí llama la atención, porque si era de madrugada, ¿por qué se quitó la ropa? Si estuvieran diciendo que estaban pescando a las 2 de la tarde, pues creo que es natural, ¿no? Pero no. Miren, les voy a explicar. La ropa judía era muy sencilla. Había una túnica que iba abajo.
y un manto que iba arriba. Seguramente se refiere a ese manto. Ese manto tenía un símbolo muy especial, porque ese manto era la ropa de viaje. Un judío vivía siempre viajando en esos tiempos, ¿no? Eran andar por los caminos y llevaban el manto, que era la capa, y esa la usaban de almohada o de cobija cuando la noche les agarraba en el camino. Llevarse la capa era como llevarse una almohada. ¿Ven? Si yo viera al señor Max que llega con su almohada así, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está su almohada en la mano? ¿A dónde vas o qué? ¿Verdad? Porque esa almohada significaría que por ahí lo va a agarrar la noche, sabrá Dios dónde. La capa era eso. ¿Por qué se había despojado Pedro de ella? ¿Saben por qué? Porque ya no tenía un camino. Y sí es cierto, la verdad es que nuestros errores, las circunstancias, nuestros pecados, las maldades de otros, a veces nos dejan sin camino. Pero les digo una cosa, la palabra de Dios dice, yo les daré un corazón y un camino. Siempre hay un camino de bendición para nosotros. Dios hace caminos donde no vemos ninguno. Debemos confiar en eso. Pedro se había despojado. ¿Pero qué hizo cuando vio a Jesús? Se ciñó la ropa, se la amarró. Cualquiera le diría, ¡ey, ey, ey! Vas a nadar, ¿para qué te pones esa ropa amarrada? ¿Qué le iba a pasar a la ropa? Se iba a mojar. Pero es un símbolo espiritual muy hermoso, porque ¿saben qué significa? Que Pedro le dijo, Señor, yo no quiero llegar a ti a medias. Esto es lo que soy, incluida esta capa de la que me había despojado. Es un acto de fe, de decir, yo llevaré al Señor mis anhelos. Es un acto de fe, de decir, Señor bendito, yo quiero darte todo mi ser. Miren, yo vivo con una convicción, se las escribí, den vuelta a la página. Esta es mi convicción. Mientras pienses tu vida como una noche oscura, no habrá nunca suficientes estrellas que lleguen a realmente iluminar. Yo tengo esta convicción y creo que los psicólogos, me incluyo como tal, hacemos un esfuerzo noble pero limitado por ayudarte a pintar estrellitas en tu noche. Creo que es un esfuerzo noble, pero es limitado. Si tú lo que quieres es que amanezca un nuevo día, eso solo lo puede hacer Dios. Por eso Pedro nadó hacia Jesús. Por eso Pedro se ciñó la ropa, volteó y vio su capa. ¿Qué era su capa? Eran sus sueños. ¿Qué le había dicho el Señor a Pedro? Ven en pos de mí y te haré ¿qué? ¿Qué le había dicho? ¿Qué haré de ti? A ver, ¿lo saben ustedes? Ven en pos de mí y te haré un pescador de hombres. Ahora Pedro, por haber pecado, por haber negado al Señor, él decía, ¿dónde quedó el pescador de hombres? Todo se perdió. Y puede haber un día en tu vida en que tú creas que todo se perdió, pero en Cristo siempre habrá bendición para ti, para mí, si de todo corazón lo buscas. Por eso, ¿qué hizo Pedro? Volteó en la lancha y vio su capa. ¿Y saben qué dijo? El Señor lo hará. Se ciñó la ropa y con la capa amarrada nadó hacia Jesús. Y así fue. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces,
estás a cargo, apacienta mis ovejas. Y en ese momento lo nombró el primer pastor de la iglesia cristiana. ¿Qué pensaría Juan, que era buena gente? Bueno, pues dijo el Señor que él, yo no sé. O sea, si niega a Jesús, la verdad, ¿qué pensaría Natanael? ¿Qué pensaría Bartolomé? ¿Qué pensaría de Judas? Qué bueno que se murió. ¿Por qué? No, sí, la verdad. Porque imagínense lo que había dicho Judas. No sé qué hayan pensado los apóstoles, pero todos supieron una cosa. La gracia de Dios es infinita. Y te digo una cosa, no necesitamos ir lejos, ni viajar 2000 años en el tiempo para ver la gracia de Dios. Tu vida, mi vida, es la gracia de Dios. Porque si no fuera por su gracia, tú y yo, quizás ya no tendríamos vida. Quizás no habríamos visto su bendición. Quizás no habríamos recibido lo que hemos recibido de su mano. Es solo su gracia de Dios. Mientras tú pienses que tu vida es una noche oscura, por más estrellas que le pintes a la noche, nunca llegarán a alumbrarla. Tienes que romper con eso. Tú tienes que saber que así como esa noche del apóstol Pedro, nuestra vida es una noche, pero que allí, al amanecer, está Jesús. Yo tenía 19 años cuando escuché estas palabras y vine al Señor. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le buscares con fe. Al divino Señor hallarás. Ahora seré acompañado por el coro de Cintalapa, Chiapas. ¿Listo? Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Cada estrofa de ese himno pegaba en el corazón del joven de 19 años que era entonces. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre, y esa era la palabra más dura para mí, tierno Padre en Jesús hallarás, porque yo había crecido sin ese sentimiento de un padre. Tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Y yo escuchaba el viejo órgano, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y sentía la misma lucha que sentía Pedro y que sientes tú y que siento yo. Ver mi mano sucia, mi vida sucia, y mirarle a Él en su santidad y en su amor esperándome. Y algo en tu mente te dice, no vayas, te va a castigar por lo que hiciste. Algo en tu mente te dice, no eres digno, ¿cómo se te ocurre? No deberías ir a la iglesia, vergüenza deberías tener, no te pares allí.
Pero otra voz, la del Espíritu Santo, debe decirte: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Porque si no, ¿a dónde vamos? Qué triste es que la iglesia cristiana, a lo largo de los siglos, haya mandado un mensaje de tanta maldad. No puedes entrar, indigno pecador. Límpiate y luego vienes a Él. Lo peor es que los que nos decían eran peores que nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer si estuviéramos allá afuera bajo ese juicio? Solo dos cosas. Uno, irnos para no volver jamás. La otra, fingir, mentir, vestirnos de religión y ser parte del gran circo. Pero eso no quiere Dios. Pedro llegó empapado, con la ropa media puesta ante Jesús. Cuando Jesús lo nombró primer pastor de la iglesia cristiana, no tenía un saquito así bonito, una corbatita. Oye, un momento, así como debes estar vestido. ¿Sí o no? Pues un trajecito, tu corbatita. Cuando Jesús dijo: Pedro apacentará las ovejas, Pedro es el pastor. ¿Saben cómo estaba Pedro? Uno, todo empapado del agua. Dos, con la ropa media ceñida. Por eso me traje esta chamarra. Por eso me la traje. Porque a veces uno dice que me encontrara alguien ahorita, imagínense, a un director del TEC de Monterrey y yo con mi chamarra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Espérame también. Déjeme saludar. ¿No? Dios te quiere como estás. ¿Para qué tanta ceremonia? ¿Para qué tanta pose? ¿Para qué mentiras? Este soy. Este soy. Así soy. Así que tú tienes que ser sincera, sincero con Dios. Yo te invito a venir y decirle en oración: Señor bendito, quiero, Señor bendito, acercarme a ti. Tal como soy de pecador, sin más confianza que en tu amor. Así, Señor, quiero acercarme a ti. No quiero mentir. No quiero fingir. Tal como Pedro llegó, empapado, con los cabellos escurriendo, con la ropa medio ceñida, pero buscándote, Señor bendito, porque tú eres el único que puede cambiar esta noche oscura en un día claro y lleno de tu bendición, en una vida llena, en verdad, de tu presencia, sin poses, sin hipocresías, sin apariencias religiosas, a una vida de verdad, a una vida de libertad, a una vida de bendición.